Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a Yeshiva Shuvu Español. Queremos saludar a las personas alrededor de la tierra, que el Eterno les guarde, les bendiga, y gracias por estar con nosotros en esta tarde. Hoy vamos a tocar las perlas de la Torá, y tenemos un invitado muy especial desde Miami, Florida, el Moré Joel Batista, desde Miami, Florida, y en unos segundos vamos a entrar en tema y se lo vamos a presentar. Así es que permítanos compartir en este momento con otras personas en todas partes de Latinoamérica esta presentación tan preciosa para que nosotros podamos ser nutridos todos. Así es que le pedimos a cada uno de ustedes que también la compartan, por favor. Compártanla con seres amados, con amigos, con todas las personas que puedan, para que sean nutridos con este mensaje tan lindo y tan especial que viene hoy desde Miami, Florida. Nos estamos acercando a Yom Teruah, nos estamos acercando al Año Nuevo y estamos viviendo unos momentos muy, pero muy especial, muy lindo. Así es que por favor compartan esta enseñanza. Y ahora le vamos a presentar a nuestro amado hermano Joel Batista desde Miami, Florida. Joel, bienvenido, mi hermano. ¿Cómo estás? Shalom, mi hermano. Shalom, bendiciones. Muchas gracias. Una bendición estar acá con todos ustedes compartiendo la palabra de Hashem. Muchas gracias, muchas gracias. Y es un placer tenerte aquí, que podamos transmitir este shiur, las perlas de la Torá hoy, Nitzavim, para renovar nuestra mente, nuestro corazón, y cada día más puede ser mejor para Hashem, mejor para Yeshua. Así es que te dejo para que hagas la presentación, por favor, y cualquier cosa, aquí estamos. Que el Eterno pues te guíe y te bendiga, y bendiga a las personas que están alrededor del mundo recibiendo este mensaje hoy. Adelante, amén, mi hermano. Amén, gracias, mi hermano. Bueno, shalom, bendiciones para todos nuestros hermanos que en esta hora se conectan con nosotros, toda la comunidad de habla hispana, a través de este programa Las Perlas de la Torá de Yeshiva Shuvu en español. Todas las bendiciones de Hashem sean con todos ustedes en esta hora, y primeramente desearles a todos Shana Tová, que tengan un año nuevo dulce, con muchas bendiciones y con buenos decretos de parte de Hashem, como ya debemos estar muchos de nosotros familiarizados. Estamos a pocos días de terminar el año y de que comience el próximo año. Yom Teruah, Rosh Hashanah ya está a las puertas, y estamos todo nuestro pueblo preparándonos para iniciar este proceso de fiestas de Hashem, que son muy importantes en el plan profético del Eterno para nuestro pueblo y para nuestros días. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con la bendición que tradicionalmente hacemos todos nuestros pueblos antes de comenzar a dedicarnos al estudio de la Torá? Y decimos: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemizvotav vetzivanu la'asot bedivrei Torah. Bendito eres tú, Hashem, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos santificas con tus preceptos y nos has ordenado no solamente estudiar, sino hacer, poner en práctica su Torah. Beshem Yeshua Meshicheinu. Amén, 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 amén. Entonces estamos, hermanos, en Parashá Nitzavim, específicamente de Varim, Deuteronomio, capítulo 29, comenzando en el versículo 9 en adelante. Como les comentaba al principio, estamos en una semana crucial. En los caminos de Hashem nada es casualidad. Es muy importante tener presente y hacerse la pregunta: ¿por qué? Precisamente Parashá Nitzavim viene justo antes de Rosh Hashanah, de Yom Teruah. ¿Qué mensajes? Y no solamente Parashá Nitzavim, sino todas estas parashot anteriores que hemos venido estudiando durante todo este mes de Elul. Un mes en el que todo nuestro pueblo hemos estado haciendo introspección, ¿verdad? Es una época en la que estamos todos pensando, meditando todo lo que hemos hecho en este año que ya casi culmina, todo lo que podemos mejorar,
todo lo que podemos rectificar para este año nuevo, hacerlo mejor. Es lo que se llama el concepto de tikkun, de hacer una rectificación, de hacer teshuvá, de tener un proceso de arrepentimiento, de simplemente pensar y hablar con Hashem, decir, Padre, ¿qué hemos hecho mal que podemos mejorar? ¿En qué tú quieres que yo me dé cuenta que debo dar un paso más hacia adelante al camino según la voluntad que tú quieres, que tú quieres para mi vida? Y lo hacemos no solamente personalmente, se comienza en un proceso personal, un proceso familiar, también en nuestras comunidades, pero es también expandido hacia todo nuestro pueblo en general. ¿Cómo podemos mejorar, sobre todo como comunidad de creyentes de habla hispana, en el cuerpo del Mashiach? Tenemos que tener esa predisposición de querer mejorar, de querer avanzar y dar un paso más, dejar atrás las cosas que no estuvieron bien hechas en este año que pasó, y aquellas que pudimos hacer bien, pues querer hacerlas mejor. Este es el sentir en que lleva todo nuestro pueblo durante todo este mes, y seguimos así, Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, para entonces después celebrar todo Sukkot, la fiesta de las naciones, regocijándonos en la presencia de Hashem. Entonces es muy importante hacerse la pregunta, ¿por qué? Parashat Nitzavim viene justo antes de Yom HaTeruah, en medio de todo este proceso de introspección en el que estamos. Hashem, ¿qué tú quieres que yo capte, que yo entienda? ¿Qué mensaje tienes para mí a escasos días de que celebremos Yom HaTeruah? Estas preguntas hay que hacérselas al texto de la Torah. Esta es una de las maneras en la que se estudia la palabra de Hashem. Entonces vamos a saltar directamente aquí en el capítulo 29. Recuerden que el pueblo de Israel en este momento está por entrar a la tierra de Canaán. Están esperando de un momento a otro, están recibiendo las últimas instrucciones de Moshe Rabbeinu para entrar a la tierra de Israel. Y Moshe les dice, vamos a leer aquí en el versículo, vamos a comenzar en el 13, está bien, dice, no con ustedes solamente yo sello este pacto y esta imprecación, sino que con quien sea que esté aquí con nosotros de pie el día de hoy, delante de Hashem, nuestro Elohim, y con quien sea que no esté aquí con nosotros el día de hoy. Vamos a detenernos aquí. Amados, la Torah de Hashem es mucho más que historia. La Torah tiene historia, la Torah tiene leyes, preceptos, instrucciones, legislaciones. La Torah tiene mensajes éticos, morales, enseñanzas de todo tipo, pero sobre todas las cosas, la Torah es nebuá, es profecía. Y el objetivo fundamental de la Torah es mostrarnos al Mashiach. Nosotros debemos, siempre que nos acercamos a la Torah de Hashem, tener eso siempre presente. Padre, ¿dónde está Mashiach en la parashá? Ayúdame a encontrarlo. ¿Y qué mensaje para estos tiempos en los que estamos viviendo, que son los tiempos finales, tú tienes específicamente para mí esta semana? Entonces, estamos viendo a Moshe que les está diciendo al pueblo de Israel que Hashem no solamente está renovando ese pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que ella hizo con Abraham, Isaac y Jacob, con nuestros padres. No solamente con ellos en ese momento que están allí en el desierto por entrar, sino que dice
con quien sea que no esté aquí con nosotros el día de hoy. La mayoría de ustedes seguramente conocen a la perfección y dominan el Brit Hadashah. ¿A qué les suena este lenguaje que usa la Torá en este momento? O sea, no solamente con ustedes aquí hoy, sino con los que no están aquí. Pues se parece muchísimo a una oración que hizo Yeshua, que se encuentra específicamente en Yohanan, Juan, capítulo 17, 20 y 21, que dice así exactamente: mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si se dan cuenta, es lo que llamamos Geserá Shabbat, es similitud de expresiones. Es prácticamente calcado el lenguaje de la Torá con esta oración del maestro, como no podía ser de otra forma. Fíjense, les vuelvo a repetir, dice Moshe: no solamente con ustedes sello este pacto hoy, sino que con quien sea que no esté aquí con nosotros el día de hoy. Y Yeshua dice: Padre, no solamente ruego por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, está hablando de un futuro. Esto es profecía, y todos los sabios de nuestro pueblo están de acuerdo con interpretar de que lo que está diciendo la Torá en este versículo en particular es acerca de aquellas generaciones futuras que vendrían y que entrarían en el pacto ese que estaban ellos renovando en ese momento, junto antes de entrar a la tierra. Entonces ahí vemos un ejemplo de cómo encontrar a Mashiach y las enseñanzas de Mashiach en su palabra. Entonces, esto es muy importante para nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque más adelante, en el capítulo 30, Moshe dice algo que considero que es fundamental para todos nosotros el día de hoy. Estamos de Devarim, capítulo 30, verso 1. Dice: sucederá que cuando te sobrevengan todas estas cosas, la bendición y la maldición que puse ante ti. Si se recuerdan de parashot anteriores, Moshe le dice al pueblo, una parte del pueblo se va a un monte, otra parte al otro monte, unas dicen las bendiciones, otras las maldiciones. Si ustedes me obedecen, van a tener esta serie de bendiciones. Si, por el contrario, desobedecen, pues la moneda se vira. Van a tener toda esta serie de maldiciones sobre ustedes. Y estos castigos, el más grande de todos ellos, ¿cuál iba a ser? Fíjense lo impresionante de la Torá en este momento. Dice: cuando te vengan todas estas cosas, las bendiciones y las maldiciones, entonces lo tomarás en tu corazón entre todas las naciones, ahí donde te dispersó Hashem tu Elohim. Vamos a ver, esto es impresionante. Ellos están por entrar a la tierra y ya Moshe les está diciendo, les está profetizando y les está diciendo: ustedes van a ser dispersos en un futuro entre todas las naciones. Ellos no han entrado. Yo me imagino, yo me pongo, hago un ejercicio imaginativo y me pongo en el lugar de ellos en ese momento, cómo habrán reaccionado con respecto a esa noticia, porque estamos preparándonos a punto de entrar y de repente me está diciendo Moshe que cuando Hashem me disperse, me lleve a las naciones disperso. ¿Qué pasa? ¿Que vamos a entrar? ¿Qué es lo que va a pasar? Que después que entremos nos vamos a... Debió ser algo bien fuerte para esa generación ahí. Pero ya Moshe les estaba profetizando, les estaba diciendo: va a llegar un futuro donde ustedes se van a descarriar, donde ustedes me van a dar la espalda,
donde ustedes van a desobedecer, y el castigo a esa desobediencia, el castigo mayor, es la geula, la dispersión, la diáspora, es el exilio, es estar fuera de la tierra de nuestra herencia. Y vemos que esto realmente pasó en la historia. Ya Moshe se los estaba diciendo. Pero hay una buena noticia. Porque después que sobrevengan todas estas cosas, dice Hashem, tanto las bendiciones como las maldiciones, ¿qué va a pasar? Continuamos leyendo. Dice: retornarás, capítulo 30, verso 2, hasta Hashem tu Elohim, y obedecerás su voz conforme a todo lo que yo te ordeno el día de hoy. O sea, va a haber un regreso, va a haber una vuelta a la obediencia, va a haber una vuelta a Hashem. Este es el concepto de Teshuvah, el concepto de arrepentirse. Es voltearse, es lo que significa literalmente esta palabra. Es como que yo voy caminando en esta dirección y dejé a Hashem atrás, me olvidé a Hashem. Y de repente yo me paro y digo, wow, ¿qué estoy haciendo? Tengo que volverme a Hashem. Y entonces caminar de regreso a él. Eso es Teshuvah, eso es regresar a Hashem. Y entonces Moshe les está diciendo, cuando todas estas cosas pasen, cuando te vaya bien en periodos de historia en el que el pueblo estuvo bien, estuvo en la tierra, estuvo en bendición, estuvo en obediencia, y cuando te vaya mal, o sea, las maldiciones, cuando el pueblo está disperso, cuando el pueblo es castigado, cuando el pueblo viene Babilonia, viene Grecia, viene Asiria, por último Roma, que ha durado ese exilio hasta el día de hoy, cuando todas estas cosas te pasen, inquisiciones, holocausto, Hashem va a tocar tu corazón y tú vas a volver. Eso es lo que está pasando con nosotros el día de hoy. Nosotros somos la generación que está viviendo esta profecía. Somos protagonistas. Estamos en primera línea y nos ha tocado vivir esto, que es un tiempo muy hermoso, pero que acarrea una responsabilidad muy grande. En todas las naciones está ocurriendo este fenómeno. Y Moshe aquí le está hablando al pueblo de Israel. En un futuro, tus descendientes van a ser dispersos por todas las naciones, pero yo los voy a traer. Ahora, todas las personas de las naciones, porque sabemos que la Torá, ahí cuando fue dada en el monte Sinai, no solamente estaba el pueblo de Israel, sino que con ellos había salido un grupo de nacionalidades mixtas de Egipto que aceptaron también la Torá. En definitiva, Hashem es el creador y el padre de todos los seres humanos y quiere que todos vengamos a la obediencia a Hashem. Su Torá es para todo el que la quiera. Entonces, todas las etapas históricas donde el pueblo ha estado disperso en las naciones afectó de manera positiva a las personas de las naciones de una manera u otra. Tanto es así que el regreso que está ocurriendo hoy en día en todas partes del mundo no solamente es con los descendientes físicos, el linaje de sangre de Abraham, Isaac y Jacob, sino que con todo el que ama a Hashem de corazón. Todas las personas que aman a Hashem están regresando, están sintiendo una necesidad de volver. Pero ¿de volver a dónde? ¿De volver a quién? De volver a Hashem, dice la Torá. ¿Pero qué significa volver a Hashem? Alguien podría pensar, yo soy un buen creyente, yo soy una persona que he dejado atrás la idolatría o diferentes cosas negativas que tenía en mi vida, he decidido cambiar, soy una persona que ama a Dios. ¿Volver a qué? Volver a la Torá.
es el primer paso de esta vuelta que está sucediendo. Las personas alrededor del mundo comienzan a pasar por un proceso, y escuchen bien, esta palabra es fundamental, es un proceso que comienza como un bebé, que primero gatea, después camina y después puede correr. El primer paso, la primera vuelta que describe la Torá, aquí mismo, este lenguaje nos muestra diferentes pasos, uno por uno, de cómo es este regreso que está sucediendo alrededor del mundo. Lo primero que pasa con nosotros es, comenzamos a sentir algo en el interior que no podemos explicar. Es una atracción hacia Israel, una atracción hacia los judíos. Se nos llena la cabeza de preguntas que a veces no tienen respuestas. Nos empezamos a preguntar quiénes somos, de dónde venimos. Por ejemplo, escuchamos música en hebreo y al principio no entendemos porque no sabemos hebreo, pero algo hay en esa música que me gusta y me llama la atención. Me siento conectado con el pueblo de Israel. Cuando veo noticias antisemitas en las informaciones, en la televisión, en la internet, pues eso me sienta mal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando veo fotos, videos de Jerusalén, del pueblo de Israel, lloro. Ese es el primer paso por el que todos estamos atravesando, que es el que dice la Torá aquí en el capítulo 30, verso 2. Retornarás hasta Hashem, tu Elohim. Esta es la primera vuelta, el primer paso en este regreso que está sucediendo alrededor de todo el mundo. Recuerden, es como que yo me dirigía hacia un lugar que estaba opuesto al Eterno. Me he dado cuenta, algo dentro de mí me está haciendo volver por la otra dirección. La dirección en la que nuestros antepasados dejaron forzosamente. Pero no solamente estoy regresando yo, sino que está regresando mi familia, están regresando mis hijos, están regresando mis vecinos, mis compañeros de trabajo, mis compañeros en la congregación. Están todos sintiendo este deseo de volver. ¿Por qué? Porque es el tiempo que se está cumpliendo esta profecía. Sí, pero hay algo, y yo diría mejor, hay alguien quien es vamos a decir, el culpable principal de esto. Y no es otro que Mashiach, Yeshua. Yeshua, en nuestros corazones, viviendo dentro de nosotros, es quien nos está haciendo volver a la Torá, volver en Teshuvah, volver a Hashem. Ahora, si no entendemos que esto es un proceso que tiene que ir paso a paso, es donde podemos caer en errores. Entonces, vamos a diseminar bien cada uno de estos pasos. Estamos hablando del número 1, este sentimiento que yo no puedo entender, esta atracción que me lleva a mí de corazón, quizás no entiendo del todo, tengo un montón de preguntas, pero yo quiero entender, yo quiero buscar, yo quiero preguntar, yo quiero que alguien me explique por qué me llama tanto la atención. Y comienza a haber una crisis de identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Comienzo a hacer investigaciones. Yo recuerdo que lo que yo tenía, lo que yo conocía, lo más lejos que yo pensaba era, bueno, unos tatara que vinieron de España, por ejemplo. Ok. Todos nuestros países de habla hispana, pues fuimos colonia de España, y eso es normal, muchos de nosotros. Pero cuando yo descubro en todo este proceso que no eran unos españoles cualquiera, sino que eran judíos sefaradíes, bueno, ¿y esto qué cosa es? Ahí comienza a abrírseme todo un
un sin fin de información que si yo no estoy centrado para poder abarcarlas bien, poco a poco, eso puede ser un gran dolor de cabeza. Entonces, paso número 1, o vamos a llamarle el primer tipo de vuelta, sería esa vuelta con la que las personas se empiezan a identificar con Israel, como hijos de Israel, se empiezan a identificar con el pueblo judío y comienzan a sentir esto que no se pueden explicar. Esta es la frase que dice: y retornarás hasta Hashem, tu Elohim. ¿Por qué? Porque ya se lo estaba diciendo Moshe. No solamente con ustedes hoy, sino con los que no están aquí con nosotros. Generaciones futuras. Es profecía de la Torá y es una oración que hizo Mashiach por nosotros. Padre, no solamente estoy orando por estos que están aquí, sino por aquellos que van a creer por la palabra de esto. Nosotros estamos aquí, amados, por esas dos cosas. Porque Moshe lo profetizó en la Torá y porque Yeshua oró por nosotros. Porque él sabía que iba a llegar este momento que íbamos a regresar. Porque lo que Hashem dice, eso se cumple a su tiempo. Entonces, esta es la primera vuelta. La segunda vuelta, o el segundo proceso en este retorno, el segundo paso en esta vuelta que debemos identificar, es cuando dices, cuando vuelvas a Hashem tu Elohim y le obedezcas conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. Tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Este es el segundo paso en este proceso. Es la vuelta de la familia. Por ejemplo, ya mis hijos nacieron dentro de la sinagoga. Ya mis hijos nacieron dentro de todo lo que rodea al pueblo de Israel, de todo lo que rodea al judaísmo, dentro de la Torá, con Yeshua. A veces mi hijo llega a casa de la escuela, tiene amigos, compañeros de estudio, y me hace preguntas. Papá, ¿por qué mi amiguito fulanito de tal dice Jesús y no Yeshua? Él no puede entender esas cosas y yo le tengo que explicar. Pero es un ejemplo para que vean cómo ya nuestros hijos están viéndose afectados positivamente por este regreso. Si esto está ocurriendo, es porque vamos bien en ese camino de regreso. Nuestra familia está siendo afectada para bien, porque ellos van a regresar junto con nosotros. Si alguno de los que nos están viendo en este momento se quedan pensando y dice, estoy preocupado, llevo años orando por X cierto familiar, un hijo, un hermano, una madre, un padre, porque no siguen, no quieren volver conmigo. Te animo en esta hora a que sigas orando, a que no desmayes, a que creas en las promesas de Hashem, porque esto es palabra del Eterno. Y repito, lo que Hashem promete, Él lo va a cumplir. Y si lo creemos y si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Hashem dice, si un hombre, un ser humano que tiene inclinación al mal, es incapaz de darle a su hijo una serpiente si éste le pide, o sea, un buen alimento, o sea, Hashem, que es Avinu Shebashamayim, ¿cuánto más nos va a dar lo que nosotros le pedimos, a nosotros sus hijos? Entonces sigue orando, sigue clamando por ese hijo, por esa hija, por esa madre, por ese padre, por ese familiar, porque Él va a volver contigo. Él va a volver a Hashem contigo. Hay un tercer paso. Y seguimos, recuerden, capítulo 30, versículo 2 de Barim. Hay un tercer paso en este proceso de vuelta que hay que identificar.
Y es cuando Hashem dice en el versículo 3, exactamente. Entonces Hashem, tu Elohim, te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde Hashem, tu Elohim, te haya dispersado. Este es el tercer tipo de vuelta o el tercer paso en este regreso. Vuelve de entre todas las naciones a su identidad israelita y vuelve al eterno su Elohim y a su Torah. Es un regreso literalmente del destierro físico. Hashem físicamente, literalmente nos va a raptar, nos va a arrebatar, nos va a llevar y nos va a sacar, como mismo nos sacó a nuestros padres, a nuestros antepasados de Egipto, nos va a sacar de ese Egipto representado en todas las naciones a nivel mundial y nos va a llevar de regreso a la tierra de nuestra herencia, a la tierra que le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, que su descendencia iba a habitar. Este es el tercer proceso. Esto habla de un éxodo, pero a escala mundial, muchísimo, muchísimo más grande. Lo que vemos en la salida de Egipto, lo vamos a ver en el futuro, pero a nivel mundial. Así, tal cual está escrito en Revelaciones o Apocalipsis. Es el éxodo físico, literal y masivo de todo el pueblo disperso de Israel y de todos aquellos, como mismo aquellos egipcios o personas de otras naciones salieron de Egipto junto con el pueblo de Israel, todas aquellas personas de las naciones que aman a Hashem y que han visto y han dicho, el Dios de ustedes, el Dios de Israel, ese es el verdadero. Queremos ir con ustedes. Nos va a regresar a todos juntos, con nuestra familia. Ahora, este proceso sigue. Y llegamos a un cuarto paso. Y dice así la parasha, fíjense bien. Si estuvieran tus dispersos en los confines del cielo, verso 4, de ahí te juntará Hashem tu Elohim y de ahí te tomará. Fíjense, los confines del cielo. Esto te está hablando que no importa lo lejos en donde estemos, Él nos va a sacar de allí. Por eso vemos que en el día de hoy, cuando navegamos por internet, vemos que esto está ocurriendo en lugares, en países, en islas, en naciones que uno no se imagina. Particularmente yo nací en un lugar en el campo, bien adentro de Cuba, que si yo me pongo a pensar ahora, 10, 15, 20 años atrás, era algo inimaginable. O sea, ¿de dónde me ha sacado Hashem? De ese pueblito, prácticamente una aldea que no sale en el mapa de Cuba. De ahí me ha llamado Hashem. No podemos olvidar de dónde Hashem nos ha sacado. Tenemos que mantenernos humildes y sencillos en nuestros corazones y no olvidarnos nunca de dónde Hashem nos ha sacado. Esto nos va a convertir en personas agradecidas y en personas según la voluntad de Hashem. Una vez que nos descentramos, una vez que nos olvidamos de dónde Hashem nos ha sacado, Haz Beshalom, Hashem nos guarde, podemos cometer errores. Por favor, entendamos que es muy importante que Hashem está siendo capaz de ir hasta los confines del cielo, hasta lo último de la tierra, lo más lejano, para sacarnos de allí. No olvidemos eso nunca. Y te traerá Hashem tu Elohim a la tierra que poseyeron tus padres y la poseerás.
Él hará el bien contigo y te hará más numeroso que tus ancestros. La promesa con Abraham, Isaac y Jacob es como las estrellas de los cielos. O sea, no se puede contar, dice en el libro de Oseas, por ejemplo. No puedes contar, pues, son como las estrellas, son como la arena del mar, de lo numeroso que vamos a hacer en ese regreso final. El regreso va a ser, dice la Torá, con todo tu corazón, con toda tu alma, y circuncidará a Hashem, versículo 6, y circuncidará a Hashem, tu Elohim, a tu corazón y al corazón de tu descendencia, para amar a Hashem, tu Elohim, con todo tu corazón y toda tu alma, para que vivas. Este lenguaje nos es muy familiar también. Circuncisión del corazón. Quería saber de dónde sacó Rav Shaul o Pablo la frase circuncisión del corazón. Pues de la parashá Nitzavim. Ya Hashem se lo estaba diciendo al pueblo a través de Moshe. En ese tiempo, en ese regreso, Hashem va a circuncidar el corazón de ustedes. ¿Qué significa eso? Literalmente, esto es que cuando Mashiach regrese, el Yetzer Hara, esta inclinación al mal que está en nosotros, va a ser removida de nosotros. Esto es lo que significa la frase escribir la Torah en nuestros corazones. Es Mashiach quien hace esto. Es Yeshua quien va a remover de nosotros ese, vamos a decir, el prepucio de nuestros corazones. Ahora, como hemos estado hablando, esto es un proceso en el que hay que ir paso a paso por cada uno de estos pasos que hemos estado analizando. ¿Por qué? ¿Qué sucede si yo me apresuro? Si yo quiero abarcar demasiado, si yo quiero ir más rápido de lo que Hashem ha establecido que yo debo ir. A veces tenemos que usar el sentido común. No podemos querer abarcar, aprender todo con lo que no nacimos, con lo que no estábamos identificados, con lo que nunca se nos enseñó. Es entendible el fuego que hay en el interior y la sed de querer aprender. Pero hay que saber que por algo Hashem hizo todas las cosas de una manera. Por algo Hashem al bebé primero lo hace gatear antes de que camine. Porque podemos desviarnos, desenfocarnos y cometer errores que lamentablemente algunos han cometido. Y es una de las cosas que debemos como cuerpo del Mashiach para este año que comienza, pensar, meditar, rectificar, arreglar para que podamos no volver a cometer estos errores, ayudar a otros a que no los cometan. Vayan paso a paso, vayan poco a poco. Hashem los va a ayudar. Hashem nos va a permitir entender, pero todo a su tiempo. Lamentablemente han ocurrido cosas negativas por este deseo de querer apresurarse demasiado en este proceso de regreso a la Torá y de regreso a Hashem. Tenemos que cortar de raíz esto de nuestras comunidades. De raíz. Esto es algo que tenemos que hacer nosotros. Cuando uno identifica algo que está mal, uno no se puede simplemente sentarse a esperar, Hashem, ayúdame, pero yo me quedo sentado y Hashem me está mirando, ok, yo te voy a ayudar, pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a parar de la silla? ¿Vas a proponer? ¿Vas a proponerte? ¿Vas a levantarte y vas a decir, no lo hago más?
Cuando te levantas y cuando lo haces y dices, corto con esto, esto no lo hago más, entonces ahí Hashem te ayuda y vas a ver sobrenaturalmente el cambio en tu vida, en tu familia, en tu comunidad, y vas a impactar a tu comunidad y vas a impactar a tu nación y vas a poder cambiar el mundo y convertirte en un obrero para la construcción del reino de Hashem. En definitiva, ese es nuestro trabajo. Es salir del letargo, es levantarse, es proponerse, arreglar las cosas y hacer lo correcto. Entonces ahí vas a ver la mano sobrenatural de Hashem. Pero hay que hacerlo paso a paso. Hay algo que considero lo más importante de todo este proceso. Y es algo que nos lo enseña la Torá desde la parashá anterior. Las parashot, todas están conectadas, hermanos. Es como una cadena. Todas están conectadas. No puedes saltar de una parashá a otra si no has entendido el puente que hay entre las dos. Tienes que hacer este ejercicio de ver cómo se conectan, porque ellas están conectadas. La parashá anterior, si todos se recuerdan, parashá Ki Tavo, decía, Moshe dice al pueblo de Israel, cuando llegues al lugar donde Hashem escogió para poner su nombre, está hablando de Jerusalén, del monte del templo, cuando llegas a ese lugar, tienes que coger las primicias de tus frutos, ponerlas en una canasta y ve allí a ese lugar donde Hashem puso su nombre para que te regocijes en la presencia de Hashem. O sea, esto es una mitzvah, esto es un mandamiento que tenemos que llegar a ese lugar donde Hashem puso su nombre con las primicias. Y esto es lo importante de hacer un esfuerzo por aprender hebreo. Es fundamental el hebreo. Sin el hebreo estamos incompletos porque hay mucha información crucial para poder entender la palabra de Hashem. Una vez que vamos aprendiendo poco a poco en el hebreo, vamos incluso a entender todo lo que está escrito en el Brit Hadashah, que proviene del Tanaj, de la Torá, de los profetas. Y vamos a ver una serie de enseñanzas hermosas, espectaculares y preciosas que están escondidas en el idioma Kadosh, el idioma santo. ¿Por qué les digo esto? Porque esta palabra, primicias, usada en el capítulo 26, parashá anterior, Ki Tavo, dice, versículo 2, capítulo 26, versículo 2 dice, que tomarás de las primicias de todo fruto del suelo. Esta palabra en hebreo es reshit. Reshit es la misma palabra que se encuentra en el es la primera palabra de la Biblia, de la Torá. Primer versículo en Bereshit, en Génesis. Bereshit, bara Elohim et hashamayim betares. En el principio creó Hashem a los cielos y la tierra. Reshit no es solamente entendida como la primicia, como lo primero, el primer fruto, sino también como el de más calidad, el mejor de todos. Ese es lo que se entiende como Reshit. Rav Shaul, Pablo, específicamente en Primera de Corintios, y esto sé que todos ustedes lo conocen, Primera de Corintios 15, versículo 20, dice así, pero ahora el Mashiach ha resucitado de entre los muertos y ha llegado a ser, ¿qué cosa? Las primicias de los que murieron. En otras palabras, Rav Shaul está diciendo, Yeshua es
las primicias. Yeshua es Reshit, esa misma palabra que está al principio de la Torá. Bereshit, en el principio, en las primicias, lo primero de todo. Esto se entiende, para decirlo en un lenguaje que todos puedan comprender, es que en el principio de la creación, ahí estaba Mashiach con Hashem. Lo mismo que dice Yohanan, Juan 1:1. Por eso Yeshua dijo, antes que Abraham, yo era. Antes que Abraham fuese, yo era. Y quisieron apedrearlo. Ahora podemos entender por qué se enojaron tanto cuando él dijo esto que estaba diciendo. Yo estaba allí con Hashem. Una manera de entenderlo también es que Hashem ya estaba pensando. Lo primero que tenía en la mente Hashem era el Mashiach, porque sabía que íbamos a necesitar el Mashiach. Mashiach, Yeshua, es Reshit, es la primicia. No es solamente el primero, sino el mejor, el de más calidad. Y si la Torá me está diciendo, la Torá esta a la que yo estoy regresando, me dice que yo tengo que en mi proceso de regreso y de vuelta entrar a Jerusalén con las primicias, en este nivel de interpretación me está diciendo que yo tengo que regresar con Reshit. Yo tengo que regresar con Yeshua. Todos estos pasos, todo este proceso poco a poco de vuelta es para que nosotros no nos desenfoquemos y no nos olvidemos de dónde Hashem nos sacó y por qué o por quién nosotros hemos vuelto en Teshuvah Hashem. Por las primicias, por Reshit, gracias a Yeshua. Tenemos que volver con Yeshua. Es una mitzvah, es un mandamiento y lo dice la Torá. Hace poco en Shavuot tuvimos, Baruch Hashem, el privilegio de estar en Jerusalén. Y estando en el Kotel, hubo algo que me impactó grandemente, porque cuando estamos fuera, en las naciones donde vivimos, quizás no tenemos una idea exacta de cuál es el número de hermanos creyentes en Yeshua en Israel. Una vez que estás allá y los conoces, te das cuenta que son muchos más de lo que te pensabas. Y estábamos allí compartiendo todos juntos en el Kotel, todos creyentes en Yeshua. Era Shavuot o Pentecostés, de todas partes del mundo, de todas las naciones. Y estábamos allí junto con todos nuestros hermanos. Y todos nuestros hermanos nos decían, bienvenidos, Baruch haba, Shabbat Shalom, que tengas una estancia buena. Era todo un amor, era toda una felicidad, era todo un gozo, un regocijo. Y ahí estábamos todos juntos. Y ahí estábamos los discípulos de Yeshua, en el Kotel. Y yo me quedo pensando ahora, en ese momento cumplimos con esta mitzvah. Porque dice Hashem que cuando entres, cuando vayas a Jerusalén, al lugar donde Hashem puso su nombre, tú tienes que ir con las primicias, tú tienes que ir con Reshit, tú tienes que ir con Mashiach, Yeshua. El regreso tiene que ser con Reshit, con Yeshua. Hay un pasaje en el libro de Hechos, capítulo 8, que todos estamos muy familiarizados. Y es de este eunuco del reino de Cus, o que se conoce como Etiopía, que había subido a Jerusalén a ofrecer sacrificios, a adorar a Hashem, dice el libro de Hechos, enviado por la reina de Etiopía. Y enseguida uno se conecta a los tiempos de Shlomo Melech, el rey Salomón, y la reina de Saba, de toda la historia, de todos nuestros hermanos
etíopes. Vamos a decir, ministro de Economía de Etiopía, porque estaba a cargo de los tesoros de la economía, de la administración, había sido enviado para adorar a Jerusalén. Y venía de regreso, leyendo el libro de Isaías, leyendo una porción que todos nosotros estamos familiarizados con ella. Como oveja fue llevado al matadero, etcétera, etcétera. Hablando del Mashiach. Ahora me pregunto, este etíope, ¿qué hace en Jerusalén? Adorando. ¿Qué hace leyendo el libro de Isaías? Evidentemente es alguien que conoce. Es alguien que ha creído en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es alguien que sabe que hay que ir a Jerusalén, porque así dice la Torá. Es alguien que sabe que hay que ir a adorar allí, porque allí es donde Hashem puso el nombre. Es alguien que sabe que hay que regresar allí. El Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, le dice a Felipe, vete a un lugar que yo te voy a decir. Felipe va y le dice, ¿ves ese carruaje? Párate al lado. Felipe obedece y ve que le está leyendo el libro de Isaías. ¿Y qué hace Felipe? Le pregunta a este etíope, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y esto es crucial. El etíope le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Por favor, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De él mismo o de alguien más? Aquí estamos viendo que este etíope tiene un hambre, tiene una sed. Él conoce a Hashem, él conoce aspectos de la Torá, de la tradición. Él sabe que hay que ir a Jerusalén. Es una persona que ha creído en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es un buen creyente que está con su Biblia bajo el brazo leyéndose el libro de Isaías. Pero hay algo que no entiende. Hay algo que necesita que venga un judío y le enseñe. Y dice el libro de Hechos ahí que comenzando por esa porción de Isaías y dando un bosquejo en todo el Tanaj, yo me imagino que fue una clase maravillosa de Felipe decirle, mira esto que estás leyendo, mira ahora lo que dice Jeremías, mira lo que dice la Torá, mira lo que dice aquí. Le enseñó y le mostró a Yeshua. Y eso produjo un impacto tan grande en ese hombre que el hombre dijo, mira, ahí hay agua. ¿Qué impide que ahora mismo yo me sumerja? Hagamos Tevilá Maya, hagamos sumersión. Hubo un cambio en ese mismo momento. Algo poderoso ocurrió en ese hombre que ya conocía, que ya creía, que ya adoraba en Jerusalén, pero que necesitaba algo. Necesitaba que un judío lleno del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, porque Felipe, no nos olvidemos, tenía una relación tan estrecha con Hashem que era capaz de discernir, de escuchar la voz del Espíritu que le dice, vete aquí, vete allá, párate al lado del carruaje, pregúntale, háblale, enséñale. Esa relación estrecha con el Padre tenemos que cultivarla y mantenerla en este proceso de regreso. Y cuando veamos que alguien necesita entender lo que está leyendo, tenemos que escuchar la voz del Ruach que nos dice, él está queriendo regresar, pero necesita entender. Ve y háblale, muéstrale a Yeshua en la Torá, muéstrale al verdadero, al real Yeshua. Pero eso va acompañado de un poder del Ruach HaKodesh que hace que las personas se impacten en ese mismo momento y las personas digan, yo quiero eso. ¿Tú crees? Le digo, Feliz, yo creo, Yeshua es el hijo de Elohim. Ahora mismo me voy, como se tradujo, me voy a bautizar. Hay que hablar la palabra de Hashem con esa cábana, con esa intención, llenos del Ruach HaKodesh. Y para eso no podemos perder la intimidad con Hashem. En este proceso de regreso, de vuelta, no podemos olvidarnos de dónde Hashem nos ha sacado y tenemos que cultivar
seguir cultivando esa relación estrecha en el espíritu con Hashem, para cuando vayamos a su palabra podamos entender, podamos ver al Mashiach, podamos enseñarles a otros, los otros queden impactados de tal manera que su vida se transforme en ese mismo momento. Y entonces así viene un proceso. Pero es como una bola de nieve que se va haciendo mayor. Y entonces vamos a cumplir con nuestro objetivo, que es llegar a la tierra, es llegar a Jerusalén con Reshit, con Yeshua, con el Mashiach. Amados, que en estos pocos días, horas que nos quedan para terminar el año, quiera Hashem que esto sea una palabra de confort para todos nosotros, que podamos entender primeramente que estamos en un proceso de vuelta, que tenemos que rectificar cosas, que tenemos que arreglar cosas, que tenemos que dejar cosas atrás que no nos convienen, que tenemos que estar dispuestos a hacer, a trabajar, a esforzarnos, pero que tiene que ser manteniendo esa relación íntima con Hashem en el espíritu y sin olvidarnos en humildad de donde Hashem nos ha sacado. Y que este regreso, esta vuelta es gracias a aquel que es no solamente el primero, sino que es el mejor. Reshit, las primicias, Yeshua. Y que podamos entonces regresar apropiadamente, aprender apropiadamente de los que saben, para que entonces nosotros enseñemos a otros y las vidas sean transformadas y el reino de Hashem se construya y regrese Mashiach y la redención de todo Israel se complete y todo el mundo se llene del conocimiento de Hashem. Que sea prontamente y en nuestros días. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Muchas gracias. Sean todos bendecidos y que tengamos nuevamente, les deseo Shana Tová a todos, un periodo de fiestas en bendición y que cada día aprendamos más y seamos llenos de sabiduría y del poder del Ruach HaKodesh con el conocimiento de la Torah.